Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Sujeto, Modernidad y Sociedad, temporada 2025. Un espacio para reflexionar sobre temas sociales que nos interpelan como sociedad bajo una mirada psicosocial. Hoy abordaremos una problemática urgente y muchas veces invisibilizada, la niñez y la adolescencia en situaciones de calle en Chile. Conversaremos sobre cómo las políticas públicas intentan proteger a estos niños, niñas y jóvenes, las tensiones que surgen en estas intervenciones y sobre todo escucharemos las voces que muchas veces quedan fuera del diseño institucional. Para ello nos acompaña hoy Dariela Cristi Donoso, socióloga y coordinadora regional del programa Red Calle Niños en la región de Los Lagos. Gracias por acompañarnos, Dariela. Muchas gracias a ustedes por invitarme y abrir este espacio de reflexión tan importante y significativo que posibilita la visibilización de esta problemática tan invisibilizada también. Bien, bueno, cuando hablamos de niñez en situación de calle, solemos pensar solo en carencias materiales. Desde la psicología social, ¿qué otros aspectos debemos considerar para comprender esta realidad? Exacto. Bueno, tal como planteas, más allá de las carencias materiales, más allá de la falta de un hogar o recursos o de la dificultad también para la resolución de sus necesidades básicas, hay procesos psicosociales profundos que posibilitan la emergencia de esta problemática. Por ejemplo, el contexto de exclusión social presente en nuestro país, bueno, y en el mundo en general. Hacia los niños y adolescentes que tienen una trayectoria de calle de profunda vulneración la mayoría del tiempo y que devienen en esta situación de calle. En ese sentido, en el fondo, este contexto de exclusión social se manifiesta en actitudes de rechazo, de estigma, en altas dificultades de acceso, por ejemplo, a servicios sociales, a espacios comunitarios, en realidad que puedan dar respuesta a las necesidades particulares de cualquier adolescente. En ese sentido, me gustaría un poco poder precisar algunos datos que son importantes también para el conocimiento de esta problemática, que es bastante invisibilizada y que es un fenómeno multifactorial y multidimensional. En ese sentido, bueno, contarles que existe solamente un único instrumento desplegado a nivel nacional que se realizó el año 2018, que es el conteo y caracterización de niños y niñas adolescentes en situación de calle, que pesquisa la existencia de 547 niños y adolescentes no acompañados. Si a esto se le suma lo acompañado por adultos, esta cifra sube a 798. Al mismo tiempo, el año 2022, con cifras también pesquisadas por la Subsecretaría de la Niñez y la Defensoría de la Niñez, esta cifra aumenta en un 35,8%. Ahora, cabe señalar que este conteo, este levantamiento de datos se realizó solamente en 80 comunas del país, por lo tanto, ya implica necesariamente un sesgo territorial importante. Eso, bueno, respecto a la caracterización de esta población, para mí me es importante también señalar y precisar que el 82% es parte de la cobertura del servicio de protección especializada. En ese sentido, la experiencia de la institucionalización se encuentra presente en la trayectoria de vida de un número significativo y asimismo esta misma experiencia de exclusión social y otras vulneraciones asociadas a aquello. Esto, bueno, tiene profundas implicancias también, como hablábamos, no solamente desde la carencia material, sino también implicancias en los procesos de configuración de su autoconcepto, en múltiples efectos de su desarrollo biopsicosocial, que se expresa principalmente en una desconfianza hacia el mundo adulto y en despliegue de estrategias de sobrevivencia extrema también que se asocian a otras situaciones de riesgo. Eso, y producto principalmente como de esta ausencia de recomposición de su relación con el mundo adulto y con los sistemas de protección, es que se constata en esta decisión de adolescentes de ocultarse o hacerse invisible un poco para la institucionalidad mediante el habitar la calle. Para comenzar, bueno, en realidad has dicho bastante y impresionante esos aspectos o eso que muchas veces está, como dices tú, oculto, invisibilizado y que no está en el discurso institucional tampoco. O sea, no conocemos quienes no estamos ahí como tú en el territorio este tipo de datos que es importante hoy que nos puedas aportar.
Decías que en Chile se han implementado diversos programas para la protección de niñeces y adolescentes en situación de calle. Entonces me gustaría saber, desde tu perspectiva, cuáles son las principales características de estos paradigmas de intervención y qué desafíos enfrentan actualmente. Súper interesante tu pregunta, Pauli, porque efectivamente los programas que se han diseñado y comenzado la ejecución en el abordaje de esta problemática de niños y niñas adolescentes en situación de calle, bueno, principalmente han sido dos. El primero surge desde el Servicio de Protección Especializada, que es un programa especializado en calle, en donde, bueno, se reproducen paradigmas de protección y restitución de derechos. Sin embargo, poseen aún un fuerte énfasis en la noción de déficit, en la individualización también de la problemática y del conflicto y en una fuerte institucionalización, con un carácter asistencialista muy marcado. En ese sentido, esta individualización de la problemática se refleja muchas veces en la reproducción de lógicas descalificantes hacia las decisiones de los propios niños, niñas y adolescentes, y también descalificantes e inhabilitantes hacia sus familias, hacia sus territorios, hacia sus comunidades. Entonces, en ese sentido, no hay una incorporación de todos estos saberes y recursos que los chicos y chicas han podido ir construyendo en su trayectoria de vida mediante su propia experiencia. Entonces, efectivamente, se vuelve a reproducir un poco esta lógica vertical que termina, en la mayoría de los casos, distanciando a los chicos y chicas de estos procesos interventivos de acompañamiento psicosocial. Entonces, en ese sentido, efectivamente, hay una noción de déficit importante que no logra incorporar plenamente las voces ni las opiniones que ellos pueden entender, ni las lecturas que ellos van construyendo respecto a su propia realidad y a la realidad social también en los que ellos transitan, y que, como decíamos anteriormente, se manifiesta en un contexto de exclusión social expresada en lógicas de expulsión de muchos espacios, tanto del espacio público como de espacios institucionales también. Entonces, efectivamente, esto va generando que las intervenciones puedan ser percibidas como ajenas e incluso desconectadas de sus necesidades reales. Ahora, el año 2020 se diseña un nuevo programa que no es parte del Servicio de Protección Especializada, el programa Red Calle Niños, que se comienza a ejecutar el año 2021 y que, a diferencia de lo anterior, tiene la característica de que tiene un carácter voluntario. Entonces, efectivamente, los chicos y chicas quienes participan dentro del espacio, hay una construcción de motivación y de voluntariedad, y por lo tanto implica necesariamente un proceso, implica el reconocimiento de su capacidad de agencia, por un lado, de la autodeterminación, y al mismo tiempo implica necesariamente un proceso de responsabilización mayor cuando existe la voluntariedad de los procesos de acompañamiento psicosocial, en donde se realiza una co-construcción un poco de los planes de atención individual. Sin embargo, obviamente, esto está marcado en una lógica desde una institucionalidad también, donde hay un mundo adulto que significa un alto desafío recomponer esas confianzas en realidad, y cómo poder resignificar estas experiencias de daño y vulneración, que no solamente están desde quizás su familia, como muchas veces se quiere hacer pensar desde los paradigmas más tradicionales, sino también desde el Estado y a nivel institucional. Sí, hartas vulneraciones de todas maneras, y en esa misma lógica, en ese mismo sentido, si lo vemos desde la experiencia de los propios jóvenes, por ejemplo, ¿qué significado suelen atribuirle a su paso por estos programas de protección del Estado? Y si existen tensiones entre lo que ellos esperan y lo que ofrece la institución, un poco más o menos lo que tú decías recién también. A ver si puedes precisar un poco más. Sí, efectivamente. Es súper ambivalente también los sentimientos que se expresan, obviamente, porque también hay una necesidad evidente, material también, en relación a las necesidades básicas que tienen que ser suplidas. Entonces, en ese sentido, claro. Bueno, quizás partir además que hay muy pocas investigaciones al respecto también que puedan como recopilar los significados en torno a la experiencia de los jóvenes en este paso por los procesos de intervención, y también por los programas de intervención de protección del Estado, y también como por el devenir en situación de calle. Entonces, es interesante reconocer que, muchos jóvenes efectivamente
reconocen, identifican que estos programas les brindan un apoyo básico, como decía, un techo, un abrigo, la alimentación. Sin embargo, por otro lado, efectivamente hay una suerte de presión también por parte de estos espacios a un deber ser también, a lo que a también construir una figura como de buen ciudadano por un lado, y van sintiendo que estos espacios no siempre reconocen su autonomía ni la autodeterminación en las formas de vida que ellos eligen también. Hay hartas lógicas criminalizantes al respecto, no solo de ellos sino también de sus familias. Entonces es un poco esa ambivalencia también, este vínculo ambivalente que se construye entre la institucionalidad de los sistemas de protección y los chicos y chicas. O sea, tal como indicaba, efectivamente esta lógica como de déficit se enfoca un poco en corregir estas conductas más que en otorgar un paradigma de comprensión de estas trayectorias de vida o de reconocimiento de los saberes que ellos han podido construir en su experiencia de vida, en su estrategia de supervivencia desplegada. Eso, entonces en ese sentido yo creo que ellos reconocen un poco esta lógica inhabilitante y descalificante que hablábamos anteriormente y que dificultan efectivamente esta autodeterminación respecto a sus propias decisiones de vida. Bueno, y... Entonces, ¿sí? ¿Perdón? No, finalmente era decir que entonces en ese sentido yo creo que una de las tensiones que se evidencia efectivamente es poder esta dificultad de situarlos como sujetos de intervención más que reconocerlos como actores sociales. Es decir. A ver, eso es qué interesante, qué importante lo que dices, Dari. Muy interesante. Y bueno, y también tú como desde la psicología social, desde un enfoque más teórico, algunos autores como Foucault, por ejemplo, hablan de gubernamentalidad, es decir, de cómo el Estado busca conducir la conducta de las personas. Entonces me gustaría saber, desde tu perspectiva, cómo podríamos entender las políticas hacia la niñez en situación de calle desde este enfoque. Y es sumamente importante, de hecho es un enfoque que en realidad incorporamos también a los procesos de análisis del trabajo con esta población, porque bueno, como para iniciar, comprender que la gubernamentalidad plantea que toda política pública, toda problemática, toda gestión estatal de cierta problemática implica una racionalidad política, implica un paradigma de comprensión de esa problemática, y en ese sentido va desplegando también un abordaje en base a eso, va produciendo también o delimitando un sujeto de intervención, buscando un poco regular esta población o conducir sus conductas hacia modelos quizás de ciudadanía más deseables también. Entonces, claro, efectivamente, por ejemplo, a través de estas como instrumentos de evaluación o programas de reintegración social, el Estado como busca efectivamente moldear estos comportamientos un poco en un camino bastante quizás, ¿cómo llamarlo?, unidireccional. Entonces, en ese sentido, es importante poder quizás criticar también o ir planteando nuevas modalidades que no homogenicen también los procesos interventivos, que no sean tan estandarizados. Y yo creo que también nos invita a preguntarnos cuáles son los espacios que tienen los propios adolescentes para cuestionar, negociar o resistir o resignificar esta forma de gobierno sobre sus vidas que despliegan las políticas de protección. En el fondo, muchas veces en nombre de la protección se despliegan dispositivos psicosociales de vigilancia, de control. Entonces yo creo que esas son reflexiones necesarias a incorporar en el análisis y en el ejercicio reflexivo de la labor de quienes realizamos un acompañamiento psicosocial permanente con esta población. Ajá, interesante. Bueno, vi también que tu investigación aborda diferencias territoriales, por ejemplo, entre las regiones de Valparaíso y los lagos. Y bueno, y aquí la pregunta es, ¿en qué medida el contexto local influye en las formas en que se implementan las intervenciones y en cómo los jóvenes las viven? Claro, es importante también para nosotros poder profundizar en las particularidades de la expresión de esta problemática a nivel territorial. Porque efectivamente la mayoría de las investigaciones al respecto están enfocadas muchas veces en cómo se expresa en la región metropolitana, por ejemplo, pero efectivamente
Por ejemplo, es importante considerar la redistribución geográfica, las condiciones climáticas y no solo eso, sino también las posibilidades de oferta programática del intersector o de atención especializada que existen quizás en las realidades regionales un poco más extremas, que la verdad es bastante considerable la diferencia que existe al respecto y por lo tanto eso va moldeando también las posibilidades de resolución de estas necesidades básicas, en este caso, por ejemplo, el poder resolver la pernoctación. En ese sentido, por ejemplo, acá en la región de los lagos, contarles que a diferencia quizás como en Santiago o en Valparaíso, que se suelen ver como los típicos como rucos dentro de la calle, acá principalmente el fenómeno se expresa de manera muy distinta en barcazas, en casas abandonadas, en cuevas. Acá hay unos tubos gigantes abandonados donde también hacen uso y también tiene un carácter mucho más itinerante, mucho más transitorio, es desde la itinerancia por un lado de los lugares de pernoctación, pero también en el tiempo, en la temporalidad. A veces son, no sé, 2 días, después retornan a un espacio protector, después 2 meses en calle, después retornan. Esa también es una diferenciación importante a mencionar de la expresión del fenómeno de la problemática situación de calle, de la niñez en situación de calle con el mundo adulto, un poco la situación de calle. Entonces, en ese sentido es importante también avanzar en ir recogiendo las particularidades de cada territorio, de cada realidad regional, también para ir adecuando, generando adecuaciones metodológicas al respecto que respondan a las particularidades de cada realidad territorial. Bueno, hay muchas preguntas que van surgiendo, pero bueno, como tenemos tiempo acotado, vamos a seguir tratando de comprenderlo desde la psicología social, y aquí la pregunta tiene relación con eso, y es cómo se puede entender en este caso la problemática de la niñez y la adolescencia desde la perspectiva de la psicología social y una perspectiva psicosocial específicamente. Claro, en ese sentido es fundamental también tener esta perspectiva psicosocial porque nos permite también impedir o criticar un poco muchas veces esta individualización de la problemática. En ese sentido es importante reconocer que esta problemática en sí misma, la niñez y adolescencia, se produce en un contexto social, en un contexto de exclusión social. Esta relación individuo-sociedad efectivamente se va construyendo de manera dialógica y está profundamente relacionado, como decíamos anteriormente, con violencias estructurales e históricas también. Pobreza, exclusión social, falta de redes de apoyo y oferta para poder, oferta especializada que permita acceder también en realidad a servicios básicos. En ese sentido, bueno, la sociedad muchas veces estigmatiza asociándolo a caracteres, no sé, por ejemplo, al adolescente infractor de ley, efectivamente, y todas estas discriminaciones efectivamente van incidiendo en la configuración en la producción de subjetividades, van incidiendo también en los procesos de configuración de subjetividades y en cómo se va desarrollando su autoconcepto. Entonces, en ese sentido, es importante ver cómo surgen estas redes comunitarias también, los vínculos entre pares, cómo los códigos propios van funcionando, cómo se van desplegando estrategias de supervivencia y resiliencia y se van creando sentidos de pertenencia alternativos también, que les permiten construir una colectividad de su identidad. En ese sentido, la influencia social se percibe no solamente a nivel del contexto de exclusión, sino también entre pares. Se busca necesariamente este sentido de pertenencia entre pares, ya que los otros servicios comunitarios, la comunidad y la sociedad lo excluyen. Y desde ahí también se van reforzando quizás estrategias de sobrevivencia más riesgosas, otras vulneraciones asociadas. Bien. Bueno, interesantísimo. Podemos seguir conversando mucho tiempo. Una última pregunta para cerrar. Me gustaría saber qué cambios consideras necesarios para avanzar hacia políticas más inclusivas y respetuosas de estas voces y de derechos también de estas adolescencias, de estos jóvenes que han vivido en situación de calle.
Claro, es fundamental tu pregunta porque efectivamente yo creo que tenemos que avanzar hacia modelos de cogestión en donde los propios jóvenes sean reconocidos ya no solo como sujetos de intervención, sino como actores sociales, con capacidad de agencia, con saberes, con recursos, y en ese sentido escuchar más a los propios jóvenes sobre su propia experiencia de vida va a permitir incorporar un poco estos significados, estos saberes y un poco cuestionar también lo que hablamos de esta lógica más individualizante. En ese sentido, avanzar hacia unos enfoques que pongan en valor las redes, sus narrativas, sus recursos, su proceso de identidad, y construyendo sentidos de pertenencia también a los espacios, a los procesos de acompañamiento psicosocial, va a permitir una adecuación más respetuosa también, una adecuación metodológica en donde se vaya construyendo en conjunto, en el fondo comprenderlos también como productores de conocimiento válido que es necesario incorporar también como para en estos diseños metodológicos de acompañamiento psicosocial. Qué inspirador, Dari, me encanta. Te agradezco mucho, mucho tu participación de hoy día, muy interesante todos los datos que nos pudiste dar. Les damos un saludo también a todos quienes nos están escuchando y espero que otro día podamos realizar otra cápsula para ir profundizando también todas estas aristas tan importantes de este tema. Así es que muchas gracias. Muchas gracias, Pauli, también por el espacio y gracias a todos también por escuchar esta problemática bastante invisibilizada también, que es responsabilidad de todos y todas. Muchas gracias. Bueno, nos vemos en otro capítulo.